explicando qué significa, y ya digo, sobre todo lo más importante. Pero también quería explicaros brevemente un poco el trabajo que han hecho los compañeros de segundo y de tercero de la ESO. En segundo de la ESO hemos estado trabajando, y siguen trabajando, una actividad guiada, en este caso por mí, por el profesor, donde se os presenta una serie de preguntas para investigar la Constitución y se da una guía, un camino para que lleguéis a responder, ¿no? A responder esas preguntas. Es lo que se llama la web quest. Imagino que, como todos sabéis, aquí en el centro estamos utilizando las nuevas tecnologías, todos conocéis el aula virtual y además una de las actividades que hay dentro del aula se llama web quest, que significa pues unas preguntas a través de internet. Y sobre todo, la base es... La base es que no perdamos tiempo en buscar información, porque sabéis que en internet y en Google hay muchas páginas que nos pueden hablar de la Constitución. Lo que se trata es que a través de esa actividad se os dé el material, se os dé la tarea, la pregunta, y se os dé dónde tenéis que buscarlo. Guiaros un poco. A esa actividad se le llama web quest y la están realizando los alumnos de segundo. Y en tercero, que esa actividad sí podréis seguirla todos a través de la página web, es lo que se llama una wiki. Todos conocéis la Wikipedia, ¿verdad? Y todos tenéis que saber que de la Wikipedia no nos podemos fiar, porque es una manera de realizar una investigación sobre cualquier tema donde cualquier persona puede hacer un comentario, puede escribir, ¿vale? Entonces los alumnos de tercero han hecho una wiki sobre la Constitución española y cada uno de ellos han ido realizando un tema. Han hecho un tema sobre la historia de las constituciones que ha tenido nuestro país a cumplir esta ley, que es la base de nuestra convivencia, ¿vale? Entonces, pues, hay que darle las gracias al Ayuntamiento que nos lo ha dejado para que hoy lo tengamos aquí en este acto y para que vierais un poco uno de los documentos más importantes para vosotros, ¿vale? Entonces ahora José María va a ser el primero que nos lea. Bueno, José va a hacer la explicación un poco de ese artículo, ¿vale? O sea que le paso la mano. Yo quiero un poco comentar para que conozcáis cuál ha sido el proceso constitucional español. Eso no es ni más ni menos que cuántas constituciones hemos tenido, y desde cuándo tenemos constitución. Yo supongo que casi todos sabéis que nuestra primera constitución es ¿cuál? La Pepa, pero ¿de qué año? La Constitución de 1812. La Constitución de 1812 es nuestra primera Constitución. Lo que pasa es que todos sabemos que se llama la Pepa porque se promulgó el 19 de marzo, que es el día de San José, ¿verdad? Bueno, pues desde entonces hemos tenido 8 constituciones, 2 proyectos de constitución que no han llegado a promulgarse, es decir, que estaban hechas, pero antes de que llegaran a poder pasar a funcionar, resulta que ha habido un cambio político y no ha podido llegar a ejecutarse. Y luego un proyecto de constitución, que es que la constitución estaba haciéndose y no ha llegado ni a promulgarse. Sí. Entonces, bien, tenemos 8 constituciones, aunque os voy a decir una pequeña anécdota. Realmente la primera constitución que hemos tenido fue el Estatuto de Bayona. Y esto lo voy a explicar porque quiero que sepáis bien, para que veáis cómo una constitución tiene que emanar de la legalidad del pueblo. El Estatuto de Bayona, los de cuarto ya lo han visto, es la primera constitución liberal donde se plasman ya los principios de la Ilustración. Pero ¿por qué no la consideramos nuestra primera constitución? Muy sencillo, porque fue una constitución que hizo el rey José I, que como sabéis fue rey de España cuando los franceses invaden España, y entonces los reyes de España tienen que abdicar en las abdicaciones de Bayona porque les obliga Napoleón. Por lo tanto, José I, aunque es rey de España, pero como no está legalizado por el pueblo español, aunque haga una constitución que es casi igual que la constitución de 1812, nosotros no la aceptamos. Y la tenemos ahí, sabemos que fue la primera constitución, pero nunca ni la mencionamos, porque no es legítima, Fue un rey impuesto y por lo tanto consideramos que fue una constitución impuesta, ¿de acuerdo? Bien, mirad, de todas las constituciones que hemos tenido, la que tenemos ahora, la de 1900,
78 ha sido la segunda en duración, la más larga, la que más tiempo ha durado, ha sido la Constitución de 1867. ¿Y por qué es bueno que una Constitución dure mucho? Y eso es lo que caracteriza la Constitución que tenemos ahora mismo. ¿Sabéis lo que diferencia nuestra Constitución de las anteriores? Hay una cosa que la hace distinta a todas, y es que es la primera Constitución que se hace en consenso. Las demás constituciones han sido constituciones que ha hecho el partido que gobernaba. O sea, los alumnos de cuarto han visto la inestabilidad política que supuso el siglo XIX. El siglo XIX es un continuo alternancia entre las ideas conservadoras y las ideas liberales. Entonces, ¿qué ocurría? Que cada vez que un partido llegaba a gobernar, hacía su constitución. Evidentemente, cuando llegaba al gobierno el otro partido, ¿qué hacía? Cambiarla y hacerla según su ideología. Por eso hemos tenido tantas. ¿Qué ocurre con la Constitución de 1987, 78? ¿Qué ocurre? Pues que es una constitución que la hacen entre los principales partidos. Mirad, supongo que todos sabéis que antes de nuestra Constitución, ¿qué sistema político teníamos en España? ¿Qué teníamos? Una dictadura, ¿verdad que sí? Teníamos una dictadura. En la dictadura, como es lógico, no tiene constitución, aunque ya Franco quiso hacer una especie de constitución, unas leyes que le llamó las leyes fundamentales, pero que ni mucho menos eran una constitución. Cuando se produce la reforma política, la transición política, que además fue una transición modélica. ¿Por qué fue una transición modélica? Porque se pasó. Es muy fácil pasar de una democracia a una dictadura. ¿Por qué? Porque una dictadura se pasa con un golpe de Estado y la fuerza lo arrasa todo, ¿no? Pero pasar de una dictadura a una democracia donde hay enfrentamientos, donde hay recelos, es muy difícil. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Pues tuvieron que aportar todas las fuerzas políticas que había en esos momentos, tuvieron que renunciar a muchos de las cosas que ellos pensaban para poder hacer algo que sirviera a todos y que pudiera tener una estabilidad política, ¿verdad? Bueno, mirad, la Constitución de 1878, lo que hizo en esos momentos el partido que ganó las elecciones era un partido que no sé si habéis oído nombrar, que se llamaba UCD. A su presidente seguro que sí, se llamaba Adolfo Suárez, ¿verdad que sí? Bueno, pues Adolfo Suárez tenía la mayoría en esos momentos. ¿Qué podía haber hecho él y su partido? Haber hecho, bueno, pues hacemos nosotros la Constitución, ¿no? Sin embargo, el Congreso de los Diputados creó una comisión formada por 7 personas. De esas 7 personas estaban en proporción según las votaciones, y de esas 7 personas había 3 que eran de UCD, 2 que pertenecían al Partido Socialista Obrero Español, 1 que pertenecía al Partido Comunista y 1 que pertenecía a Alianza Popular. Lo que ocurrió es que el Partido Socialista le cedió uno de esos miembros a la minoría catalana, en concreto a Roca. Bueno, a vosotros no sonará. Bueno, pues esas 7 personas se reunieron, se reunían por su cuenta y hicieron lo que se llama un proyecto de constitución. Cuando tenían el proyecto de constitución, ¿qué hicieron? Pues pasarlo al Congreso, que como sabéis es el órgano que tiene el poder legislativo, el poder de hacer leyes. Entonces aprobaron esa constitución. Cuando se aprobó la constitución, evidentemente la constitución la tiene que aprobar el Congreso y el Senado, las 2 cámaras que sabéis que tienen nuestras Cortes, ¿verdad? Bien, cuando la constitución la aprueban las Cortes, ¿qué ocurre? Pues se pasa al pueblo español en referéndum. El referéndum, sabéis que es un sistema de consulta donde se le hace una pregunta, bueno, con las preguntas que se le consideren oportunas al pueblo, ¿no? Bien, pues ese referéndum se celebró precisamente el día 6 de diciembre. Por eso vamos a tener fiesta y lo celebramos siempre, ¿eh? Bien, ¿y por qué es tan importante una Constitución? Pues muy sencillo, una Constitución es tan importante porque es la ley que organiza un Estado. Un Estado, su organización más importante es la Constitución. Dice cómo es su gobierno, cómo son sus instituciones, cómo es la justicia, cómo es su hacienda. Dice todo eso. Pero no solo dice eso, sino que además ahí se plasman los derechos y deberes de los ciudadanos, de todos los ciudadanos. Pero no solo de los ciudadanos, sino también de nuestros políticos y de nuestros órganos políticos. Por eso es fundamental.
Luego, en las Cortes hacen muchísimas leyes que tiene que tener un país, pero todas esas leyes tienen que estar en consonancia con la Constitución. No puede haber una ley, no puede el Congreso, no puede sacar una ley que diga algo que vaya en contra de los artículos de la Constitución. Por eso, incluso la misma Constitución, como vais a ver, tiene un organismo, tiene un tribunal, que es el Tribunal Constitucional, que si sale alguna ley que dice algo en contra de la Constitución, pues ese tribunal es el que lo ve y el que evidentemente, si hay una ley que hace eso, la prohíbe, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces, que se os quede la importancia de lo que es la Constitución, lo que fue la Constitución de lo que es la Constitución de 1978, como fue fruta del consenso, todos los partidos tuvieron que hacer un sacrificio. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando se discute la Constitución y se ve qué forma de gobierno vamos a tener, pues de los partidos que allí estaban, unos eran partidarios de que hubiera monarquía y otros de que hubiera república. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que pasar? Pues hubo partidos que tuvieron que renunciar a querer que hubiera una república en España, aunque ellos eran republicanos y aceptaron la monarquía. Por poneros otro ejemplo, cuando hay que ver cuál es la organización territorial de España, había partidos que querían hacer de España un Estado centralizado, como era. Otros querían hacer un Estado autonómico. Pues, ¿qué se hizo al final? Un Estado autonómico. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo partidos que tuvieron que renunciar a ese aspecto que ellos querían. Luego fue fruto del consenso y por eso está durando todo lo que está durando. Y alguno también pensará, pero la Constitución esta la vamos a tener ya siempre. Pues no, se puede modificar. Porque seguro, y os voy a poner otro ejemplo, seguro que estáis oyendo, hay que cambiar algún artículo de la Constitución para que, por ejemplo, las mujeres puedan reinar en España, ¿verdad que sí? ¿Por qué no pueden reinar ahora mismo en España? Pues porque la Constitución dice que en la línea sucesoria primero va el varón. Eso que hace 30 y tantos años se veía casi normal, hoy en día la sociedad ha cambiado, la ideología ha cambiado y no se entiende por qué una mujer no puede ser reina, ¿verdad que sí? Pues la Constitución prevé que se puedan cambiar los artículos. O sea que es una Constitución que está abierta a cambios, ¿de acuerdo? Bueno, como os he dicho antes, la Constitución organiza el Estado y además todas sus instituciones. Entonces ahora lo vamos a ver ya en artículos concretos. Vamos a ir viendo cada capítulo a qué se refiere y vamos a ver nuevos artículos de esos capítulos. Mirad. Mirad, la Constitución tiene un título preliminar, en el cual, como antes ha dicho Alfonso, pues explica un poco lo que son las generalidades. Entonces vamos a pasar a leer el derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. ¿Os dais cuenta? En el título preliminar daos cuenta qué cosas más importantes, oye, lo he arreglado, qué cosas más importantes nos dice. Que la soberanía nacional reside en el pueblo. Dice también cuál es nuestra forma de gobierno, una monarquía. Habla de cómo va a ser la estructura del Estado, va a ser una estructura descentralizada. ¿Veis cómo ya la Constitución va dando la estructura que tenemos? El título 2 habla ya de los derechos y deberes fundamentales de todos los españoles. Vamos a leer unos artículos. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Artículo 16.
Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Alejandro. Bien, vamos. Bien, Alejandro va a seguir leyendo artículos que hacen referencia a los derechos y deberes de todos los españoles. Artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, o el escrito o cualquier otro medio de reproducción. A la reproducción y creación literaria, artística, científica y técnica. A la libertad de cátedra. A comunicar o recibir libremente información veraz o por cualquier medio de difusión. Artículo 27. Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo a la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos de las libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizan el derecho que asisten los padres para que sus hijos reciban información religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Artículo 31. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con sus capacidades económicas mediante un sistema tributario justo e inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Artículo 33. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social. Artículo 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión o oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón. Ángela. Artículo 41. Los poderes y presentaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Artículo 43. Se reconoce el derecho de la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Mira, hasta ahora, si os habéis dado cuenta, y habéis estado un poco atentos, todos los artículos que han leído hacían referencia a todos los derechos que tenemos los españoles. Habéis visto, sobre todo los que a nosotros ahora mismo más nos afectan, puede ser el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, ¿verdad que sí? Bien, ahora vamos a entrar en el artículo 2, que hace referencia a la corona. Hemos visto antes cómo cuando se hace la Constitución se opta por una forma de gobierno monárquico, Pero claro, para que veáis cómo se diferencia un rey parlamentario, un rey actual, de los reyes que llegaron hasta el siglo XVII, ¿os acordáis de las monarquías absolutas? El rey tiene su poder limitado. De hecho, nuestra Constitución, nuestro rey, no tiene prácticamente ningún poder, tan solo es una figura casi representativa. ¿Pero por qué no tiene poder y por qué es una figura casi representativa? Pues porque lo dice nuestra Constitución. Entonces, precisamente ahora el título 2 hace referencia a la corona. Entonces, los artículos que vamos a ver ahora, para que lo veáis y estéis atentos, veréis cómo dice
por qué tenemos una monarquía y vamos a leer alguno viendo cómo se limitan los poderes y cuáles son las funciones del rey. Artículo 56. El rey es el jefe del Estado, símbolo de unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Artículo 57. La corona de España es hereditaria en los sucesores de su majestad, don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. Fijaos, porque por esto no pueden reinar las mujeres, por el artículo que está leyendo ahora mismo. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores. En la misma línea, el grado más próximo al más remoto. En el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más a la de menos. Bien, ahora vamos a pasar al título tercero, que hace referencia a las Cortes. Las Cortes, también llamado Parlamento, sabéis que es el órgano legislativo de un país, es decir, el órgano que hace todas las leyes. Un parlamento puede ser unicameral o bicameral. Nosotros tenemos un bicameral. ¿Por qué? Pues porque lo dice la Constitución. Entonces, ya sabéis, los artículos que se van a leer a partir de ahora hacen referencia a nuestro Parlamento. Artículo 66. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. Las Cortes Generales son inviolables. Artículo 68. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. Artículo 69. El Senado es la Cámara de Representación Territorial. En cada provincia se elegirán 4 senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos en señale una ley orgánica. El Senado es elegido por 4 años. El mandato de los senadores termina 4 años después de la su elección o el día de la disolución de la Cámara. Artículo 91. El rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. Artículo 92. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas al referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el rey mediante propuesta del presidente del gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Referencia al gobierno y a la administración. Entonces, si os dais cuenta, estamos viendo cómo la Constitución diferencia claramente los 3 poderes que tiene un Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿De acuerdo? Bien. Hemos visto el legislativo, que son las Cortes, y ahora vamos a ver el gobierno, que como sabéis es el poder ejecutivo. Artículo 97. El gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Artículo 98. El gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley. Artículo 99. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, el rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso, propondrán un candidato a la presidencia del gobierno.
Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría sí. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. El título 7 hace referencia a la economía y a la hacienda. Y vamos a hacer lo mismo, lo vamos a pasar porque esto de la economía, pues ya sabéis lo difícil que es y vosotros, bueno, vosotros y mucha gente todavía no lo pillamos bien, pero en fin, vamos a pasar al título 8, que es la organización territorial del Estado. Sabéis que un país puede organizarse territorialmente de dos formas, o de forma centralista o centralizada, o de forma descentralizada, como en nuestro caso. Entonces vamos a leer un artículo del título 8. El Estado se organiza territorialmente en municipios y provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Bien, y vamos a pasar al título 9, que es, como decía antes, la misma Constitución prevé que luego el Parlamento pueda hacer leyes que no se ajusten a lo que dice la Constitución. Entonces, la misma Constitución crea un tribunal, que es el Tribunal Constitucional, para vigilar cualquier ley que salga. Entonces vamos a leer el artículo 161. El Tribunal Constitucionalidad tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades, de los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de las de estas entre sí. Bien. Vamos a pasar al último título, que es el título 10, que es donde la propia Constitución prevé su reforma. Artículo 167. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser comprobados por una mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una comisión de composición paritaria de diputados y senadores que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayoría de 2/3 podrá aprobar la reforma. Bien, y la Constitución, como es lógico, termina con una disposición final que nos va a leer Lourdes. Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España. Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Constitución como norma fundamental del Estado. Palacio de las Cortes, a 27 de diciembre de 1968, firmado por el Rey Juan Carlos. Bueno, con esto hemos hecho un real los artículos que más os podían interesar, donde habéis visto cómo se organiza el Estado, cómo vuestros derechos o nuestros derechos están garantizados, cómo el himno nacional a cargo de todos. A ver, todo el mundo en pie, arriba.